Creíste que al despertar espiritualmente, todo tendría sentido, que las dudas cesarían, que la paz sería constante, que la vida cobraría un color más brillante y un propósito claro. Pero en cambio, lo que encontraste fue un silencio ensordecedor, una apatía que no encaja con la narrativa de iluminación que te vendieron. Esperabas sentirte ligero, completo, conectado con todo, pero ahora despiertas con el pecho vacío, sin energía, sin rumbo. Y nadie te dijo que esto también forma parte del proceso. Miras a tu alrededor y ves a la gente con sus planes, sus metas, sus intensas rutinas. Y te preguntas, ¿qué me ha pasado? ¿Por qué ya nada me emociona? ¿Por qué lo que antes parecía importante ahora se siente inútil, vacío, desconectado? Intentas forzarte a reaccionar, a sentir el mismo impulso que antes tenías, pero algo en tu interior simplemente no responde, como si una parte de ti hubiera muerto, como si un engranaje interno hubiera dejado de girar, y quizá así sea. Carl Jung dijo que el despertar espiritual no es un vuelo suave hacia la luz, sino una confrontación brutal con la oscuridad. Y el primero en caer es el ego, esta estructura mental que construiste para funcionar en el mundo, con sus metas, identidades, miedos y defensas, comienza a desmoronarse, y con ella desaparece la motivación superficial, ese motor que te impulsaba a destacar, conquistar, competir, impresionar. Todo pierde su significado, y te encuentras en medio de la nada. Es un duelo invisible, un dolor que nadie reconoce, porque deberías estar en paz. Después de todo, ¿no fuiste tú quien despertó? No es esta la cima del camino, pero nadie te dice que, en este momento, también pierdes la voluntad de continuar como antes. Pierdes el apetito por los pequeños logros de tu ego. Pierdes el impulso. Pierdes el entusiasmo. Y, junto con todo esto, pierdes la motivación. Porque lo que una vez te movía, si ya no te sirve, esta sensación de estancamiento es profunda, no es pereza, no es depresión. Es como si el alma esperara algo más verdadero, como si se negara a seguir alimentando las viejas motivaciones basadas en la escasez, la competencia y la validación externa. El problema es que la nueva motivación, la que nace del ser, de lo más profundo de la psique, aún no se ha manifestado con claridad. Y en este intervalo, todo parece suspendido, vacío, sin fundamento. Ahí es cuando muchos se dan por vencidos, intentan volver a su yo anterior. Se culpan por estar estancados, obligándose a ser productivos, positivos y coherentes con la imagen de alguien espiritualmente evolucionado. Pero esto solo profundiza el abismo, porque el verdadero despertar no se trata de rendimiento, requiere rendición, requiere pausa, requiere escucha, requiere una presencia que no se puede comprar en cursos ni lograr con esfuerzo, sino que solo se logra cruzando este desierto interior. Estás en transición, una transición profunda entre el antiguo yo que se derrumbó y una nueva identidad que aún se está formando, y lo que te paraliza en este proceso no es la debilidad, es la falta de referencia, es el miedo a no saber quién eres, a no reconocerte en tus viejos deseos, a no tener respuestas, a no encajar ni siquiera en las búsquedas espirituales que una vez te energizaron. Todo parece extraño, y esta extrañeza es señal de que algo real intentan hacer. Antes de profundizar en el contenido de hoy, quisiera agradecer sinceramente a todos los que siguen este canal. Cada visita, cada comentario, cada historia compartida nos demuestra que vamos por buen camino. El objetivo siempre ha sido crear un espacio acogedor, casi terapéutico, donde las personas puedan encontrar comprensión y validación ante lo que están viviendo, y saber que esto ha resonado con tantas personas en todo el mundo es profundamente motivador. No tienen idea de lo conmovedor que es ver que este contenido ha llegado a personas de diferentes países y culturas. Hemos recibido mensajes de personas de México, España, Estados Unidos, Portugal y muchos otros lugares. Cada mensaje cuenta una historia diferente,
pero en el fondo nos damos cuenta de que el dolor emocional, las dificultades en las relaciones, la búsqueda del autoconocimiento, todo esto es universal. No importa dónde se encuentre, los problemas del corazón humano son los mismos. Así que nos gustaría hacer una petición especial. Comenta abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo. Esto nos ayuda a entender mejor quiénes son las personas al otro lado de la pantalla y también crea un sentido de comunidad. Es hermoso ver en los comentarios que hay personas de tantos lugares diferentes, todas buscando crecimiento, sanación y comprensión. Así que no seas tímido, salúdanos abajo y dinos desde dónde nos estás viendo. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Este es un espacio para aprender, reflexionar y sobre todo, cuidar tu salud emocional. No somos terapeutas en el sentido clínico, pero siempre nos esforzamos por ofrecer contenido informado y respetuoso que realmente marque la diferencia en la vida de quienes nos ven. Queremos que te vayas sintiendo que no estás solo, que tus dificultades son válidas y que hay maneras de construir una vida emocional más sana. Ahora, profundicemos en el contenido de hoy. Preparen su corazón y mente, porque vamos a hablar de algo delicado pero sumamente necesario, las personas que debemos mantener a distancia para preservar nuestra paz interior. El ego, incluso con sus ilusiones, era funcional. Proporcionaba estructura, movimiento y dirección. Pero ahora se ha disuelto, y lo que queda es silencio, pausa, desconocimiento. Jung habló del caos necesario que precede al surgimiento del ser. Este caos es exactamente lo que sientes ahora. Una desorganización existencial, una suspensión de la voluntad, un estado de latencia que parece falta de motivación, pero que, en realidad, es la preparación para una nueva forma de existir. La falta de motivación, en este punto, no es el problema. Es un síntoma de que has abandonado la lógica del ego y aún no has entrado en la lógica del alma. El impulso ahora necesita surgir de un lugar más profundo y verdadero, más alineado con tu centro, pero el centro solo se revela en el silencio. Y el silencio duele. Desmantela el carácter, desmantela las máscaras, destroza los discursos, y en el vacío que queda, solo queda una pregunta. ¿Quién soy ahora sin lo que me definía? Es con esta pregunta que comenzamos, no para encontrar una respuesta inmediata, sino para abrir espacio a una nueva escucha. Porque quizás no has perdido la motivación. Quizás simplemente te estás despidiendo de la vieja motivación, la que surgió de la necesidad de ser alguien. Y ahora estás al borde de algo mucho mayor, un impulso que nace no de la carencia, sino de la plenitud. No del miedo, sino de la presencia. No del ego, sino del ser. Antes de profundizar, respiren hondo conmigo. Si en algún momento de su camino espiritual han sentido este vacío, esta falta de voluntad, esta pausa desconcertante que nadie comprende, dejen un comentario. Yo también me detuve. Su historia podría ayudar a alguien a sentirse menos solo en este camino. Comparte este video con alguien que esté experimentando este silencio. Y si les resuena, denle me gusta ahora. Esto ayuda a que este contenido llegue a quienes lo necesitan. ¿Has notado alguna vez cómo nos han vendido una idea errónea sobre el despertar espiritual? Como si fuera una iluminación repentina, una euforia constante, una motivación inquebrantable. Pero no te dijeron que el despertar en realidad comienza con una pérdida de sentido, de voluntad, de identidad. Porque todo lo que creías ser comienza a desmoronarse, y lo que queda es un territorio interior aún deshabitado, silencioso, sin nombre. El mito de la iluminación dichosa esconde la verdad más difícil. El despertar duele, porque es un proceso de muerte, y todo lo que muere deja luto. La antigua versión de ti, impulsada por metas, títulos, comparaciones y deseos egoístas, debe desaparecer, y desaparecerá. Pero en su lugar, una nueva no nace de inmediato. Hay una brecha, un vacío, un periodo de espera que se siente como estancamiento, pero que de hecho es gestación.
Carl Jung dijo que no hay individuación sin confrontar la sombra, y esta sombra no solo está compuesta de traumas o recuerdos olvidados, también está compuesta por la máscara de la persona en la que te has convertido para funcionar en el mundo. Y cuando esta máscara cae, todo parece quedar al descubierto. La motivación que te hizo correr fue impulsada por esta personalidad. Cuando desaparece, la emoción se desvanece, el significado se desvanece y el movimiento se detiene. Es en este punto que muchos creen que están retrocediendo, fracasando espiritualmente, pero es todo lo contrario. Es porque estás avanzando que todo se detiene. El silencio, la apatía, el desánimo, no son síntomas de fracaso. Son señales de que el ego ha perdido el control, y el ego no se rinde fácilmente. Grita, lucha, intenta recuperar viejos deseos, pero ya no funciona. Porque algo más profundo en ti ya ha despertado y ya no acepta mentiras. Esta es una fase en la que el ego, desmoronándose, aún intenta negociar. Busca motivación que le dé garantías, logros, visibilidad. Pero nada de esto resuena ya. El cuerpo lo siente, el alma se niega. Incluso puedes intentar forzarte a hacer lo que hacías antes, pero no puedes, porque no es solo falta de motivación, sino repulsión hacia todo lo que ya no te representa. Es un cansancio que nace del alma, no del cuerpo. Y esto es profundamente confuso, porque quieres querer pero no puedes, quieres sentir entusiasmo pero solo sientes silencio, quieres moverte, pero todo en tu interior te dice, ahora no. Es el ego muriendo. Es la rendición forzada a un tiempo que no obedece a la lógica productiva. Es el alma diciendo, detente, espera, escucha. Hay algo en construcción, pero aún no es visible. Jung decía que el alma se enferma cuando no se la escucha. Y quizás su motivación inicial fue intentar silenciarla, reprimir la verdad por debajo de la rutina. Ahora, sin el ego al mando, lo que emerge es el vacío, y el vacío es fértil. Pero no es cómodo, da miedo, porque todo lo conocido se disuelve. Pero es en este vacío donde lo nuevo puede finalmente nacer con la verdad. Te estás desconectando de la falsa motivación para reconectar con el impulso auténtico. No un impulso fuerte y acelerado, sino un llamado interno silencioso y firme. Y este llamado no se manifiesta en el tic-tac de un reloj. Requiere escucha, entrega y humildad. Mientras te resistas, el vacío te dolerá. Cuando lo aceptes, te guiará. Por lo tanto, el mito de la motivación espiritual constante debe desaparecer junto con el ego. La verdadera espiritualidad no es un estado de euforia, es presencia, es integridad, es saber detenerse cuando el cuerpo lo pide, es reconocer que, a veces, la acción más sabia es hacer una pausa, y que la ausencia de voluntad puede ser la voluntad del alma para enseñarte a escuchar. Es en este silencio que empiezas a escuchar lo que antes ignorabas, lo que realmente te conmueve. Y cuando el alma finalmente habla, no grita, susurra. Muestra caminos que no dependen de la validación externa. Te lleva de vuelta a tu interior. Y en este retorno comienza a surgir una nueva motivación, no como una obligación, sino como una respuesta, no como un esfuerzo, sino como una dirección. Porque el ser, a diferencia del ego, no fuerza sino que atrae, llama. Y cuando escuchas, comienzas a moverte de nuevo, pero esta vez con verdad. El ego, aunque a menudo se demoniza, es una estructura necesaria. Organiza la psique, crea identidad y nos da un sentido de dirección. Nos impulsa hacia afuera, nos protege y estructura el yo que aprendemos a ser. La motivación, tal como la conocemos, surge de esta construcción. Está impulsada por el reconocimiento, la pertenencia, el deseo de control y la búsqueda de valor. Pero el despertar espiritual implosiona esta estructura. Y cuando el ego se derrumba, la motivación que sustentaba también se disuelve. El impulso que te impulsó hasta ahora comienza a parecer artificial. Las metas que una vez perseguiste pierden su brillo.
Lo que una vez te impulsó ahora es una carga. Es como si la vida perdiera su claridad. Miras los mismos caminos, pero parecen diferentes. Desvanecidos, desconectados. No es que el mundo haya cambiado, sino tu forma de ver las cosas. El ego era una lente, y cuando esa lente se rompe, lo que queda es un campo de visión borroso y desorientador. Ya no sabes por qué despiertas, ya no sabes a dónde vas, porque la brújula que usabas, basada en el logro, la comparación, la prisa, ya no apunta a ninguna parte, y el alma, aún silenciosa, aún tímida, aún gestando, no tiene un mapa claro que ofrecer. Solo una llamada vaga, casi imperceptible, que dice, espera. En esta espera tu cuerpo lo siente. Siente la fatiga que tu ego no dejaba salir. Siente el agotamiento acumulado tras años, intentando encajar en narrativas que no eran tuyas. Siente el impacto de metas que nunca quisiste de verdad, pero que perseguiste para complacer, sobrevivir, encajar. Ahora, sin el empuje de tu ego, te encuentras estancado. Y el mundo, que idolatra el movimiento, la productividad y la fuerza de voluntad, mira este estado con recelo. Empiezas a sentirte culpable por falta de motivación. Empiezas a juzgarte por no querer lo que todos los demás aún quieren. Pero es este juicio lo que te enferma, no la pausa. Antes de continuar es importante mencionar algo muy importante. Diariamente llegan mensajes de personas que se identifican profundamente con el contenido que se presenta aquí. Personas que dicen haber encontrado las palabras para describir lo que sienten, que se sienten menos solas en sus luchas y que usan estos videos como apoyo en momentos difíciles de comprensión. Y es maravilloso, realmente gratificante saber que este espacio ha marcado la diferencia. Pero hay algo que debe enfatizarse con mucha claridad. Simplemente escuchar, comprender e identificar no basta para generar un cambio real. El conocimiento sin acción es como tener un mapa, pero nunca moverse de él. Puedes conocer todos los perfiles tóxicos, identificar todos los patrones destructivos y comprender a fondo la teoría. Pero si nada de esto se traduce en pasos prácticos, decisiones concretas o cambios de comportamiento reales, entonces nada cambia realmente. La verdadera transformación requiere compromiso. Requiere salir de la zona de confort, incluso cuando da miedo. Requiere establecer límites difíciles, tener conversaciones difíciles y tomar decisiones que quienes te rodean podrían cuestionar. Requiere un plan práctico para el cambio, no solo una reflexión pasiva. Y es precisamente por eso que se desarrolló algo especial para quienes están realmente listos para dar el siguiente paso. Se creó el ebook Cómo transformar el dolor emocional en fortaleza. No se trata solo de teoría ni de reflexiones abstractas, sino de una guía práctica con pasos concretos para comenzar este camino de transformación. Es para quienes están cansados de simplemente comprender el problema y desean empezar a construir soluciones. Es para quienes buscan herramientas prácticas, ejercicios aplicables y un camino estructurado para salir de esta situación. El enlace está en el primer comentario fijado y podría ser el primer paso real hacia una vida emocional más saludable. No dejes pasar este momento de comprensión sin actuar. No seas otra persona que lo entiende todo, pero no hace nada. Esta es la invitación a transformar la comprensión en cambio, el conocimiento en práctica, el dolor en verdadera fortaleza. Continuemos con el contenido. La motivación del ego es predecible. Necesita aplausos, resultados, comparación. Necesita que te superes constantemente, incluso si eso significa traicionarte. Cuando el ego muere, esta lógica pierde su poder, y el vacío que se instala no es ausencia de vida, es ausencia de mentiras. Es como si se te hubieran caído todas las piezas de un teatro, y ahora ahí, en el suelo, sin máscara, sin personaje, sin guión, necesitas aprender a ser tú mismo de nuevo. No desde una voluntad externa, sino desde una verdad interior. Y esta verdad, al principio, no tiene palabras, solo silencio. Es en este punto que muchos confunden el despertar con la depresión, porque los síntomas son similares: apatía,
falta de deseo, aislamiento. Pero hay una diferencia crucial. En la depresión hay un colapso del significado. En el despertar hay una suspensión del viejo significado. El dolor es similar, pero el origen es diferente. No te estás enfermando, te estás desidentificando. Estás desatando los lazos con patrones motivacionales que ya no pertenecen a la persona en la que te estás convirtiendo. Y esto, aunque paralizante, es profundamente transformador. Carl Jung llamó a este proceso la noche oscura del alma. Un período donde todo lo sólido se desmorona, donde la vieja identidad se derrumba, donde la luz aún no ha llegado. Pero es en esta oscuridad donde algo nuevo comienza a formarse, algo que ya no depende del aplauso, algo que nace de la integridad, no de la aprobación. Pero para que surja esta nueva motivación, uno debe soportar el silencio, uno debe resistir la tentación de volver al ego, de obligarse a funcionar como antes, porque cada vez que lo haces, te distancias de ti mismo. Este proceso es lento, no respeta plazos, no se ajusta a listas de verificación y no ofrece garantías. Exige confianza, y esta confianza no es ciega, es interna. Empiezas a darte cuenta de que el verdadero impulso no viene de tu cabeza. Viene de tu cuerpo, de tu alma, de tus sentimientos. Es sutil, pero verdadero. Y cuando llega, no llega como euforia. Llega como un sí sereno, como un deseo sereno, libre de ansiedad. Una llamada que no presiona, sino que invita. Y en esta invitación hay espacio para respirar, para la presencia, para la verdad. Puede que te lleve un tiempo reconocer esta nueva forma de motivación, porque es lo opuesto a lo que te enseñaron. No exige, no presiona, no grita. Espera que seas completo, espera que te reconcilies con quien eres ahora, sin apresurarte a ser más. Y cuando este estado interno se estabiliza, el movimiento regresa. Pero regresa como una expresión, no como una obligación, como fluidez, no como resistencia, como consecuencia de conectar con el ser, no como una imposición del ego. La falta de motivación, por lo tanto, no es un fin, es un intervalo sagrado. Es el espacio donde lo viejo se desvanece y lo nuevo aún no ha llegado, y este intervalo debe respetarse, porque es en este espacio donde el ego muere con dignidad, y solo cuando el ego acepta la muerte, puede nacer el ser. Estás en este punto intermedio, y el camino incluso en la oscuridad sigue siendo un camino. Incluso sin entusiasmo, sigue habiendo movimiento, porque el simple hecho de estar aquí, escuchando esto, ya es un gesto del alma que dice, no me he dado por vencido. Y es esta alma, silenciosa, paciente, resiliente, la que te guiará, no con prisas ni con promesas, sino con verdad, porque sabe que la motivación que nace del ser no se puede imponer, florece, y florecer lleva tiempo, pero cuando lo hace, ya no requiere esfuerzo, porque es natural, es coherente, eres tú, completo, finalmente en paz contigo mismo. Si este video describe exactamente lo que no pudiste explicar con palabras, esa sensación de no querer nada, de no pertenecer ya a lo que antes tenía sentido, escribe en los comentarios, estoy cruzando el vacío. Compartirlo podría ser un alivio para alguien que se sentía solo. Dale me gusta, si te llegó al corazón y compártelo con alguien a quien quieras. Quizás también esté en silencio y solo necesite un espejo para reconocerse. No te quedas quieto, estás en transición. Estás entre la caída de lo viejo y el surgimiento de lo nuevo. Y en este espacio intermedio, todo parece suspendido. La motivación se desvanece porque ya no se nutre de las antiguas fuentes, y otras nuevas siguen surgiendo en tu interior. Es un tiempo sin respuestas, sin promesas, sin formas definidas. Y esto, en el mundo del hacer constante, parece un fracaso, pero en realidad es una etapa sagrada de metamorfosis. La oruga, antes de convertirse en mariposa, disuelve todo lo que era y no hace nada por un tiempo. Solo permite. Este tiempo de permitir es brutal, porque el ego
Ha sido entrenado para actuar, resolver, acelerar. No sabe qué hacer con el silencio. Entra en pánico ante la falta de dirección. Intenta recuperar la vieja voluntad, los viejos planes, los deseos que ya no vibran. Pero el alma no coopera. Permanece en silencio. Espera. Y en este choque entre la urgencia del ego y la paciencia del alma, nace el vacío. Un vacío que parece improductivo, pero que gesta una nueva frecuencia de existencia. Lo sientes cuando intentas repetir viejos hábitos y algo dentro de ti se resiste. Cuando intentas forzar el entusiasmo y solo encuentras un cuerpo que se niega a moverse. Cuando escuchas el consejo de volver a la rutina y te das cuenta de que la rutina es precisamente lo que te enferma. Empiezas a ver con claridad que lo que llamabas vida normal era en realidad una actuación, y ahora sin la voluntad de actuar, todo se desmorona. Pero lo que se desmorona es la mentira, y eso es liberación, no fracaso. Es en este punto que empiezas a darte cuenta de que la motivación del ego era, en parte, un miedo disfrazado. Miedo a no ser aceptado, miedo a no valer nada, miedo a ser olvidado. Y cada paso era un movimiento para escapar de ese miedo. Pero ahora, en el silencio, el miedo aparece al descubierto. Y ya no puedes esconderte, no hay a dónde correr. Eres tú solo. Y eso da miedo, pero también es sanador, porque solo cuando enfrentas tu miedo, éste comienza a disolverse. Este viaje no está hecho para ser comprendido, sino para ser sentido, y sentir a menudo significa detenerse, significa llorar, significa retirarse, significa decir no sé sin culpa. El alma no tiene un plan de carrera, tiene un movimiento verdadero. Y la verdad no se apresura, no se fuerza, no se empaqueta. La verdad nace a su propio tiempo, y el vacío es la cámara donde cobra forma, oscuro, silencioso, pero vivo. Puede que te sientas perdido ahora mismo, pero estar perdido también es un lugar donde los viejos mapas ya no sirven, y eso es señal de que estás listo para descubrir un camino nunca antes recorrido, el tuyo, tu verdadero yo, tu yo interior. Y este camino no comienza con un estallido de entusiasmo. Comienza con la valentía de permanecer, de no huir, de esperar, de escuchar. Jung dijo que el ser solo puede emerger cuando el ego se aquieta, y el ego solo se aquieta cuando no tiene a dónde ir. Quizás este sea el momento en que todo lo que creías necesario hacer se disuelve y solo queda escuchar. Escuchar lo que realmente te conmueve, no lo que promete éxito, sino lo que restaura la plenitud. No lo que garantiza aplausos, sino lo que te conecta con algo más grande que tú mismo. Cruzar el vacío es el horno de la autenticidad. Es donde el personaje muere para que nazca el ser real, y este ser no necesita demostrar nada, no necesita impresionar, no necesita conquistar para existir, solo necesita ser, y el ser en sí mismo ya está completo, ya es completo, ya es suficiente. Cuando sientas esto, no como una idea, sino como una verdad encarnada, surgirá una nueva motivación, suave, espontánea, inevitable. Llegará como un deseo de cuidar, de crear, de compartir. Pero sin ansiedad, sin presión, sin necesidad de aprobación. Llegará como una expresión natural de tu estado interior. Y en ese momento, lo entenderás. No fue falta de motivación. Fue un exceso de mentiras, fue un exceso de ego. Ahora, con todo eso disuelto, lo que queda es simple y sagrado. Tú, en presencia. Tú, en esencia. Tú, en paz. Antes de que nazca la nueva versión, llega el silencio más profundo. Y en él es común sentir que has retrocedido, has perdido la fuerza, has olvidado cómo vivir. Pero no es así. Lo que sucede es que estás renaciendo de adentro hacia afuera. Y este renacimiento requiere un vaciamiento radical de todo lo viejo, automático e ilusorio. La motivación del ego, ruidosa, impulsada por la urgencia y la comparación,
era fácil de identificar. Pero ahora, el impulso que necesita emerger proviene de un lugar más íntimo, más tranquilo y más verdadero. Y al principio es casi imperceptible. Sientes esto como una ausencia de voluntad, pero es la vieja voluntad la que ya no responde. La nueva aún está aprendiendo a caminar. Está tomando forma. Se está gestando en la oscuridad, sin prisa, y por eso todo se ralentiza, porque el alma se niega a apresurarse. Apresurarse era una exigencia del ego. El alma exige una pausa, y en esta pausa puedes sentirte sin propósito, pero el propósito no se ha perdido, se está reformulando. Está dejando de ser algo por lograr, convirtiéndose en algo por encarnar. En esta etapa, lo más difícil es no rendirse, es no ceder a la tentación de volver a lo familiar solo para sentir que funcionas de nuevo, porque el ego, incluso herido, sigue intentando detenerte. Te dice que necesitas levantarte, hacer algo, mostrar resultados. Te dice que este vacío es peligroso, que te estás quedando atrás, que necesitas reaccionar. Pero si escuchas con atención te darás cuenta. Esta voz es el miedo, y el miedo ahora ya no puede ser tu guía. La nueva motivación está aquí, pero no es una explosión, es un soplo. No es un grito, es una llamada sutil. Llega como una ligereza que no busca aplausos, como un deseo de hacer algo no porque sea necesario, sino porque resuena, como una serena voluntad de ser, de vivir, de expresarse. Viene de dentro, no de fuera, y por eso es necesario guardar silencio para escuchar. Porque el ego hacía demasiado ruido, y el alma solo se manifiesta en el espacio que le ofreces. Puedes sentir esta nueva motivación en las pequeñas cosas, en el deseo de cuidar algo sencillo, en el deseo de estar presente, en la curiosidad por algo que antes no importaba, en el impulso de crear, no para vender ni presumir, sino simplemente porque late en tu interior. Estos son los primeros pasos de este nuevo deseo. Parecen tímidos, pero son reales, son semillas, y si los respetas, crecen. Crecen lentamente, pero con raíces, con verdad. Este es el momento en que necesitas confiar en el proceso, no en las viejas ideas de productividad, sino en la sabiduría de tu cuerpo, tu alma, tu tiempo. Estás volviendo a ti mismo, y este regreso es silencioso, interno y profundo. Es tu alma adaptándose al nuevo espacio que has abierto al dejar morir a tu ego. Y esta alma no quiere empujarte, quiere moverte, quiere llevarte hacia adelante con significado, con integridad y con amor propio. Jung habló de integración, de la unión entre el ego y el ser. Y eso es lo que se está ensayando ahora. El ego no desaparece, aprende a servir al ser, y el ser no impone, guía, con gentileza, con presencia, con una fuerza serena, pero inquebrantable. Cuando esta alineación comienza a suceder, comienzas a moverte de nuevo, pero de una manera nueva, una manera que no te drena, que no te fuerza, que no se pierde en el exceso, una manera que te nutre a medida que avanzas. Empiezas a decir no sin culpa, a elegir sin prisa, a hacer menos pero con más presencia, a darte cuenta de que el valor de tu existencia no reside en la cantidad de cosas que logras, sino en la calidad de quien eres mientras vives. Y este cambio es silencioso. No llega a los titulares, pero lo cambia todo, porque ahora cada paso te acerca a ti mismo, no te aleja de ti. Esta nueva motivación no te incendiará, sino que te calentará, te mantendrá ardiendo, completo, firme, no como una llama que te consume, sino como una brasa que te sostiene. No te alejará de ti mismo, sino que te acercará. Y cuanto más cerca estés de ti mismo, más natural será el movimiento, más orgánica será la acción, porque ya no será una respuesta al mundo, sino una expresión de quién te has convertido. Así que si ahora mismo todo parece lento, extraño, quieto, agradece, porque esta lentitud es el tiempo del alma, y el alma no se apresura. Baila, espera, escucha, y cuando esté lista, te llamará.
y reconocerás esa llamada, no por miedo, no por urgencia, sino porque sentirás en el fondo que ahora es hora de avanzar. Es en este delicado punto del camino donde muchas personas cometen un grave error. Intentan escapar del dolor del vacío volviendo al hacer compulsivo. Sienten la incomodidad de la pausa, el miedo a la ausencia de propósito y se apresuran a buscar cualquier ocupación que les brinde un sentido de propósito. Retoman proyectos que ya no tienen sentido, inventan metas para llenar el silencio, se obligan a parecer buenos para no preocupar a los demás. Pero esta urgencia por actuar es, de hecho, una vía de escape, una desesperación egocéntrica que no debe olvidarse. Y el ego teme desaparecer, se alimenta del movimiento, necesita ser útil, visible, importante, necesita tareas, listas, resultados, porque así valida su existencia, y cuando se da cuenta de que se está muriendo, grita, susurra, necesitas producir, necesitas demostrar que todo está bien, necesitas volver a ser quien eras, y tú, aún frágil, aún confundido, empiezas a considerar que quizá el ego tenga razón, que quizá el dolor solo desaparezca si vuelves a correr. Pero el ego no entiende lo que sucede. Lucha por sobrevivir y tú luchas por renacer. Son movimientos opuestos. Y cada vez que intentas acelerar este proceso con la lógica ancestral del ego, te violentas, te obligas a producir sin alma, a mostrar fuerza cuando todo en tu interior clama por ser escuchado, a moverte por miedo, no por sentido. Y este movimiento duele, crea más fracturas, más fatiga, más distancia de ti mismo. Si has llegado hasta aquí, es probable que mucho de lo que se dijo te haya resonado profundamente. Quizás te identificaste con varios de estos patrones, reconociste a personas específicas en tu vida, o tuviste esos momentos dolorosos pero necesarios de comprensión donde las piezas finalmente encajan y todo cobra sentido. Y si esto está sucediendo, recuerda que este reconocimiento es el primer y más importante paso hacia un cambio real. Pero como se mencionó anteriormente, simplemente reconocer no es suficiente. Simplemente comprender los patrones, identificar comportamientos tóxicos y comprender intelectualmente qué está mal no transforma la realidad. La transformación requiere acción, requiere pasos prácticos, decisiones concretas y cambios de comportamiento reales. Y eso puede parecer abrumador, especialmente cuando no se sabe exactamente por dónde empezar. Precisamente por eso se desarrolló el libro electrónico Cómo transformar el dolor emocional en fortaleza. No se trata solo de más teoría ni de más reflexión abstracta. Contiene pasos prácticos, ejercicios aplicables y un camino estructurado para pasar de la comprensión pasiva a la acción transformadora. Es para quienes están realmente cansados del sufrimiento, para quienes están listos para hacer las cosas de otra manera, para quienes buscan herramientas concretas para este camino. El enlace está en el primer comentario fijado. Este podría ser el punto de inflexión, el momento en que decidas que tu salud emocional, tu paz, tu bienestar, todo importa lo suficiente como para invertir en un cambio real. No dejes pasar este momento. Ahora, sigamos adelante y concluyamos este contenido. La verdadera sanación requiere que resistas la tentación de hacer por hacer. Requiere que reconozcas cuando la acción se usa como distracción. Porque existe un tipo de productividad que es mera anestesia, que sirve para silenciar el llanto del alma, para evitar escuchar, para mantener todo como estaba, incluso cuando ya no sirve para nada. Y esto, aunque parezca funcional, es un profundo obstáculo para tu proceso. El alma no quiere que hagas algo solo para sentirte útil. Quiere que te sientas completo antes de volver a moverte. Quiere verte arraigado antes de verte en acción. Quiere que cada gesto tuyo sea una respuesta interna, no una reacción externa. Quiere que tu expresión provenga de la presencia, no de la presión. Quiere que tus acciones sean como una danza con el tiempo,
no una carrera contra él. Y esto solo ocurre cuando dejas de forzarte a ser alguien que no eres. Hay belleza en la futilidad temporal, un poder silencioso en no saber qué hacer, porque en ese espacio el alma tiene la oportunidad de hablar. Susurra en medio de la nada. Aparece cuando dejas de intentar aparecer. Cuando te entregas a la hora tal como es, vacío, lento, silencioso, y es en ese ahora que la verdadera voluntad comienza a florecer. No la voluntad de ser alguien, sino simplemente de ser, de estar contigo mismo, de estar en el mundo sin necesidad de demostrar nada. Y poco a poco te das cuenta de que no necesitas hacer tanto para existir, que no necesitas estar constantemente en acción para tener valor, que puedes existir simplemente por el hecho de existir. Y este estado de ser es en sí mismo revolucionario, porque el mundo que conocías te enseñó que el valor reside en los resultados, pero el despertar te enseña que el valor reside en la coherencia. Y ser coherente contigo mismo requiere silencio, pausa, escucha, no actuación. Este es el punto donde empiezas a diferenciar la acción de la agitación. El ego se agita, el alma actúa. El ego quiere impresionar, el alma quiere expresarse. Al ego le importa la apariencia de los demás. El alma está comprometida con su propia verdad, y esta diferencia lo cambia todo, porque ahora cuando te mueves, ya no es para afirmarte, es para sentirte completo, y este movimiento es más lento, pero más intenso, perdura, nutre, sana. Así que, si sientes ganas de volver a ser quien eras, respira, espera, observa de dónde viene ese impulso. Si viene del miedo, es el ego intentando sobrevivir. Si viene del silencio, es el alma que empieza a elevarse. Y el alma no tiene prisa. Solo tiene la verdad. Y la verdad nunca llega de golpe. Llega cuando finalmente dejas de huir. El silencio, con el tiempo, deja de ser ausencia. Empieza a revelarse como espacio. Y en este espacio, lo que parecía una parálisis se convierte en terreno fértil. Un territorio donde las voces del mundo ya no llegan, donde las exigencias ya no resuenan, donde solo queda uno mismo. Y es en este tipo de encuentro que algo nuevo empieza a surgir. Ya no es una motivación ruidosa, llena de metas, sino un deseo suave, casi tímido, de vivir con mayor presencia. No hay prisa en este deseo. Hay ligereza, hay verdad, hay raíz. En esta etapa, empiezas a experimentar una escucha que tu ego nunca te permitió. Empiezas a percibir lo que tu cuerpo realmente siente al enfrentarse a ciertas personas, tareas y lugares. Empiezas a identificar qué te nutre y qué te agota, qué te expande y qué te contrae, qué tiene sentido y qué se ha convertido en un hábito vacío. Y esta escucha lo cambia todo, porque ya no está mediada por el deseo de complacer, de pertenecer, de ganar. Es cruda, honesta, visceral, y por eso es tan transformadora. Descubres, por ejemplo, que hay cosas que siempre te dieron placer, pero que ya no te resuenan, y que otras, que antes parecían pequeñas o incluso banales, ahora te conmueven de una manera nueva. Este cambio de percepción no es casual. Es tu alma reorganizándose. Es el ser, como dijo Jung, ocupando el lugar del ego en el centro de la psique. Y el ser no se mueve por miedo, sino por coherencia. Busca plenitud, no rendimiento. Busca un camino, no un escenario. Y cuanto más escuchas este movimiento interior, más notas que el mundo exterior empieza a responder de forma diferente. Las personas que vibran en la misma frecuencia empiezan a acercarse. Quienes representaban tu antigua vida empiezan a alejarse, no por conflicto, sino por falta de armonía. Las oportunidades que antes parecían irresistibles ya no te seducen, y aquellas que resuenan con tu nueva vibración empiezan a surgir, casi sin esfuerzo. Esto no es magia, es coherencia, es sintonía, pero esta sintonía requiere mantenimiento. No basta con haber tenido un despertar. Necesitas mantener esta nueva conciencia en tu vida diaria. Y este es quizás el mayor desafío,
No volver a actuar desde el ego por conveniencia. No traicionarte por miedo a ser extraño, lento, diferente, porque ahora lo sabes. Cada vez que fuerzas un sí y tu cuerpo grita no, algo dentro de ti se enferma. Cada vez que silencias una verdad para complacer, tu alma se retrae. Cada vez que buscas reconocimiento externo, te desconectas de tu interior. Y mantenerse fiel a lo que escuchaste en silencio requiere valentía. Porque el mundo seguirá funcionando según la vieja lógica. Seguirá exaltando la velocidad, la productividad, la imagen. Pero ya no encajas en eso. Y cada intento de volver a encajar será doloroso. Porque ahora lo sientes, ya no puedes forzarte. Y si te fuerza, tu cuerpo se congelará, tu espíritu se desvanecerá, tu alma volverá a silenciarse. Y ya sabes, volver a tu estado anterior sería un acto de violencia contra todo lo que ha renacido en ti. En esta nueva forma de ser, la motivación llega cuando estás completo, cuando lo que sientes, piensas, dices y haces está alineado, cuando no te traicionas, cuando actúas desde la presencia, no desde la necesidad. Esto cambia por completo el ritmo de la vida, porque ya no corres, caminas, y caminas con confianza, incluso sin saber exactamente a dónde vas, porque confías en lo que sientes, confías en lo que late, confías en que el alma conoce el camino, incluso cuando la mente no lo entiende. Jung dijo que el ser es el centro regulador de la psique, y este centro, al abrazarlo, reorganiza todo a su alrededor. Te impulsa hacia un eje más verdadero y profundo. No responde a expectativas externas, sino a la llamada interior. Y cuando se sigue esta llamada, la vida puede no parecer grandiosa por fuera, pero se vuelve grandiosa por dentro, porque se vive con presencia, con entrega, con verdad. Este proceso es continuo, no tiene fin, porque despertar no es un evento, es una práctica. Es despertar a ti mismo cada día. Es comprobar a cada paso. Esto sigue siendo mío. ¿Tiene sentido? ¿Sigue resonando con quien soy ahora? Y si la respuesta es no, te sueltas. No por arrogancia, sino por fidelidad. Porque has aprendido que tu alma vale más que cualquier logro. Que tu paz vale más que cualquier papel. Que tu plenitud vale más que cualquier aplauso. Y es en este estado de fidelidad interior que florece una nueva motivación. No grita, no exige, no fuerza, invita. Y cuando aceptas la invitación, la vida comienza a desplegarse de adentro hacia afuera, no como un guión a seguir, sino como una danza para sentir. Y en esta danza, cada paso es guiado no por la mente, sino por el alma. Y el alma, ahora, ya no está en silencio, está en comunión contigo. La motivación que renace tras el despertar espiritual ya no se manifiesta en un deseo ardiente, una urgencia ansiosa, ni en la necesidad de demostrar algo al mundo. Se presenta como una coherencia interna que late silenciosa pero constantemente, como una presencia que se impone con suavidad. Ya no te obligas a vivir, te impulsa algo que nace de dentro, algo que no requiere fuerza, sino entrega. Es una nueva forma de impulso. Ya no lo impulsa el dolor de la ausencia, sino el placer de la presencia. Una voluntad de vivir que no necesita explicación, porque se justifica a sí misma. En este estado, empiezas a sentir la necesidad de hacer cosas sencillas con profundidad. Cocina con atención plena. Habla con presencia. Cuida las plantas, de ti mismo, de los demás, no por obligación, sino por conexión. El alma encuentra motivación en la plenitud del ahora, y el ahora, cuando se vive plenamente, es sagrado. Ya no existe la compulsión de tener que hacer algo. Hay un deseo sincero de poder hacer algo, de ser un canal de tu propia esencia, y esto lo cambia todo. Porque ahora ya no te mueves para escapar de la incomodidad, sino para expresar en quién te has convertido. Este nuevo movimiento es mucho más lento. Respeta los ciclos, escucha al cuerpo. Se detiene cuando algo en tu interior se silencia. Se niega a continuar por inercia. Y esto parece extraño en un mundo que exige constancia,
productividad, consistencia. Pero el alma tiene un tiempo diferente. Su tiempo es el de la verdad. Y empiezas a ver que vivir en este tiempo no te aleja de la vida, sino que te acerca a la vida real, la vida que late, la vida que siente, la vida que vibra. La nueva motivación no quiere alejarte más, quiere llevarte más profundamente. Y cuanto más profundizas, más te alejas de la lógica anterior. Te das cuenta de que no necesitas estar siempre creando, siempre respondiendo, siempre actuando. Te das cuenta de que, a menudo, la pausa es el gesto más poderoso, que el silencio es la forma más honesta de hablar, que escuchar es la acción más generosa, y este cambio interno trae una serenidad que no depende de logros externos. La motivación ahora surge de la comunión con tu propia alma, y no hay combustible más puro que ese. Esta motivación no te agota, te impulsa, porque no proviene de la presión, sino del deseo, no del miedo a equivocarte, sino del placer de ser. Y este placer no es euforia. Es una satisfacción serena, una alegría que no necesita espectáculo. Empiezas a regocijarte simplemente siendo fiel a lo que sientes, viviendo en armonía, eligiendo conscientemente, moviéndote solo cuando algo en tu interior dice sí. Y este sí es diferente a todo lo que has sentido. No es emoción, es verdad. Jung decía que el ser es el centro organizador del ser. Y cuando la motivación empieza a surgir de él, todo empieza a alinearse. Empiezas a atraer situaciones que resuenan con tu esencia. Empiezas a experimentar encuentros que ya no son juegos de validación, sino espejos de la verdad. Empiezas a darte cuenta de que la vida, cuando se vive desde el ser, no necesita grandes promesas, necesita presencia. Y la presencia en sí misma es motivadora. Te llama a la vida tan íntimamente que todo lo falso pierde su significado. La antigua motivación, la del ego, era ruidosa, inestable, insaciable. La nueva, la del alma, es silenciosa, constante, suficiente. No necesita escenario, necesita suelo. Y cuanto más pisas este suelo interior, más firme te sientes, porque ahora sabes dónde estás parado. Sabes quién eres, sabes qué te sirve y qué ya no. Y esto no es arrogancia, sino madurez espiritual. Es estar en paz con lo que queda atrás y estar dispuesto a honrar lo que quieren hacer. Esta nueva disposición es sagrada, porque no es forzada, no es estratégica, no está condicionada por los resultados. Es un sí natural a la vida, un sí que brota del centro, que no busca significado afuera, sino que vive el significado en el ahora. Y este ahora, finalmente, empieza a tener sabor, empieza a vibrar, empieza a llevarte de vuelta a tu cuerpo, al día, al gesto, y entiendes que la motivación no se ha perdido, simplemente ha cambiado de fuente, simplemente se ha limpiado de todo lo que era ruido, simplemente ha aprendido a hablar otro idioma. Ahora cada paso tiene alma, cada decisión tiene raíces, cada acción tiene verdad, y esta verdad es lo que sustenta la nueva motivación, una motivación que no te presiona, sino que te acoge, que no te exige, sino que te invita, que no te consume, sino que te devuelve, porque nace del ser, y el ser no se mueve para demostrar nada, se mueve para ser quien es, y ser quien eres es el gesto más poderoso, más pacífico y más transformador que existe. Ahora que has llegado hasta aquí, quizás puedas mirar con nuevos ojos el vacío que te aterraba. Podrás darte cuenta de que esa falta de voluntad, ese silencio interior, ese desinterés por viejas metas, no eran señales de fracaso, sino de transición. Un rito silencioso de transformación donde lo que murió fue el carácter, donde el alma, cansada de actuar, tuvo que detenerlo todo para finalmente emerger con su verdad. Y en este proceso, la motivación no desapareció, simplemente cambió de ubicación. Abandonó la mente y descendió al cuerpo. Abandonó el miedo y regresó al centro. Este centro que Jung llamó el ser no grita, no exige, no se acelera, invita, espera, late lentamente,
Y por eso, al reconectar con Él, la vida se ralentiza. Pierdes el impulso que emanaba de la comparación, la competencia y el rendimiento, pero adquieres una nueva vitalidad, más profunda, más estable, más genuina. Las ganas de vivir regresan, sí, pero regresan con un lenguaje diferente. Regresan con calma, regresan sin miedo a no ser suficiente. Y esta nueva forma de estar en el mundo desconcierta a quienes te conocieron antes, porque ya no corres a buscar aplausos, ya no respondes a la urgencia de los demás, ya no te obligas a sonreír cuando todo en tu interior llora. Respetas los ciclos, y esto asusta a quienes aún viven en la lógica del ego. Pero no importa, porque ahora lo que te guía ya no es la mirada externa, es la llamada desde dentro. Esta llamada seguirá profundizándose, seguirá pidiendo más verdad, más escucha, más presencia, y a veces volverá a silenciarse, a veces te sentirás perdido de nuevo, porque el proceso no es lineal, es una espiral, regresa, se repite, pone a prueba, y esto no es señal de recaída, es señal de refinamiento, es el ser enseñándote a vivir con Él, no para Él. Porque no quiere controlarte, quiere expresarse a través de ti. Y cuando esto sucede, cuando el ser empieza a vivir a través de tu cuerpo, tu voz, tus decisiones, todo se vuelve más ligero, incluso lo pesado, porque hay coherencia, hay significado, hay alma en cada gesto. Ya no vives en piloto automático, ya no te traicionas para pertenecer, ya no te obligas a funcionar. Y eso, en sí mismo, es un milagro, porque vivir con sinceridad, en un mundo de apariencias, es un acto de profunda valentía. Te darás cuenta de que ya no necesitas explicarle nada a nadie, porque quienes necesitan entender, lo sentirán. Te mirarán a los ojos y reconocerán el mismo camino, y quienes no entiendan, se alejarán, no por malicia, sino por desconexión, y eso está bien. Porque ahora estás comprometido con algo más grande, con algo invisible, pero que te sostiene, que te conmueve, que vive dentro de ti, que solo te pide una cosa: honestidad. De ahora en adelante, la vida no será perfecta, pero será real. Y eso basta, porque el alma no busca la perfección, sino la plenitud. Quiere que digas sí a lo que te expande y no a lo que te silencia. Quiere que honres lo que sientes, quiere que escuches lo que resuena, quiere que elijas con presencia, porque esto es la verdadera espiritualidad, vivir encarnados pero alineados, hacer las cosas sencillas con el alma, sentirte completo incluso en las cosas pequeñas. Y si un día este silencio regresa, si el deseo desaparece de nuevo, no te alarmes. Solo recuerda, quizás el ser esté pidiendo más espacio. Quizás algo dentro de ti necesite morir de nuevo para que pueda emerger una nueva capa de tu verdad. No luches, no corras, escucha, permite, confía, porque ya lo sabes, es en el vacío donde el alma renace. Y ya no estás al principio del camino, ya has aprendido a cruzarlo. Así que, si te sientes listo para vivir así, con más verdad, más presencia, más escucha, sigue este llamado, aunque parezca extraño, aunque el mundo no lo entienda. Porque el mundo no necesita entender, solo tú necesitas sentirlo. Y si lo sientes, es porque ya has comenzado, ya estás en movimiento, ya estás siendo guiado. Por fin estás siendo tú mismo. No perdiste la motivación, solo perdiste el ego. Si este viaje te resonó, si en algún momento de estas palabras te sentiste visto, comprendido, abrazado, deja un comentario. He vuelto en mí. Este simple gesto puede resonar con otras almas que también están en silencio, esperando una señal. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y sobre todo permítete escucharlo de nuevo, tantas veces como sea necesario. A veces, el alma solo necesita repetición para recordar quién es. Y si has llegado hasta aquí, recuerda esto. Este fue solo uno de los muchos viajes que hemos explorado juntos. En el canal hay otros videos que profundizan en el dolor invisible, los ciclos de transformación
y los silencios del alma. Cada uno es una invitación a escuchar más, a forzarte menos y a reconectar de verdad. Así que suscríbete, activa la campanita y sígueme, porque este viaje no termina, se profundiza.